Editorial de Adolfo La Res, misión viernes 15 de 1138 agosto. de San Lorenzo, ayer, hoy, siempre. Programa que recupera la historia del Ciclón, programa mentor de la lucha por el regreso a Unidad Plata. El 15 de agosto del 2025, desde los micrófonos de Radio AMEP, damos comienzo a otra emisión. Defensor de la identidad, de la pertenencia, de la gloriosa historia de San Lorenzo de Almagro. Y escuchábamos a Próspero Consoli, el suboficial del ejército argentino, que en 1981 dirigía la Asociación Atlética Argentino Junior como presidente de la institución. Y parte de tantas irregularidades, ¿no es cierto? Este audio pertenece a ese año 1981, antes de la definición del campeonato. Ahí estaba Tito Biondi haciéndole una consulta sobre todas esas cuestiones oscuras que ocurrieron durante aquel Metropolitano 81, cumpliéndose hoy 44 años de la desgracia deportiva más grande que tuvo la institución, como fue la pérdida de la categoría. Ningún dirigente se animaría a pedirme la suspensión de los descensos. Esto lo expresaba la revista El Gráfico y lo explicaba y lo decía Carlos Alberto Lacoste, uno de los hombres fuertes de la dictadura militar. Los directivos de Colón de Santa Fe, el otro equipo que perdió la categoría, insinuaron solicitar la suspensión de los descensos por las irregularidades evidentes que existieron en ese Metro 81. El vicealmirante, uno de los dueños de la vida de los argentinos, fue lapidario. ¿Quién viviría para contarlo? El 2 de agosto de 1981, San Lorenzo derrota a River 2-1 en Caballito, con goles de Héctor Horacio Escota y Rubén Darío Insúa. La hinchada azulgrana festejó orgullosamente el triunfo que prácticamente salvaba al Ciclón de perder la categoría. No existían los promedios. Las últimas posiciones a 2 fechas del final, recordar que cada triunfo eran 2 unidades, eran Platense 29, San Lorenzo y Talleres 27, Sarmiento 26, Argentinos Juniors 24 y Colón 21. Restaban 4 puntos en juego. San Lorenzo llevaba 3 Argentinos Juniors, y aquella noche del 2 de agosto de 1981 nadie podía pensar remotamente que el Ciclón perdería la categoría. 4 días después, el 6 de agosto, el Tribunal de Pena de la AFA le otorga en los escritorios una unidad más a Argentinos Juniors por un supuesto doping del jugador de Talleres de Córdoba, Abelardo Carabelli, hasta un año atrás jugador de Argentinos Juniors, en el cotejo del 9 de julio de 1981, que disputaron en la Docta, el local contra el equipo de la Paternal. El partido terminó 2-2. Increíblemente, a solo 9 días del final del campeonato, el tribunal se expide y le otorga una unidad más a la entidad de la Paternal. Años después trascendería, desde los mismos allegados a la Casa Mayor del fútbol argentino, cierta sugerencia del siniestro represor, hincha fanático de Argentinos Juniors, Pajarito Suárez Mason, por entonces dueño de la vida de muchos argentinos. Pedía una ayudita para su equipo. Pero ante tantas cosas poco claras, debemos señalar la suspensión inexplicable por 3 partidos de Héctor Escota en su expulsión contra River, que le impidió perderse los 2 últimos encuentros del campeonato. Ese Metro 81 estuvo plagado de irregularidades, como aquella situación confusa en el cotejo que Instituto venció a Unión 2-1, cuando se denunció que el jugador local, Raúl de la Cruz Chaparro, debía someterse al control antidoping e intentó enviar a su hermano Rolando. Eso luego fue desmentido, pero la duda quedó siempre. El Metro 81 tuvo muchas situaciones poco claras, ¿no es cierto? Unos días antes de la denuncia y casi 8 meses después del partido jugado, el jugador Heriberto Correa de Platense denunció públicamente el plantel de Argentinos Juniors que este equipo fue incentivado por River para que el equipo de la Paternal le ganara al equipo Calamar el año anterior, 1980.
En este marco de sospecha muy superior a otros finales de torneo, San Lorenzo igualó 0-0 con Vélez en Liniers, con un pésimo arbitraje de Abel Nieco, que dejó a San Lorenzo con 10 jugadores por la expulsión del negro Orlando Pereira Ruiz a los 29 minutos del primer tiempo. Entendiendo que una pelota que sacaron sobre la línea de gol, el defensor local siciliano, tras un remate de Godoy, no había ingresado en forma total al arco de Vélez. Mientras tanto, a la misma hora de este encuentro, Argentino Junior estaba perdiendo la Paternal con Unión, 1-0, y automáticamente descendía, ya que el empate entre San Lorenzo y Vélez, aún con el punto que le habían dado a Argentino Junior en los escritorios, dejaba al término del primer tiempo de la penúltima fecha a San Lorenzo con 3 unidades de diferencia. El diario Clarín publica el lunes 10 de agosto de 1981, página 9, sección Deporte, lo siguiente: un grupo de exaltados pretendieron entrar por la fuerza para amenazar a los jugadores de Unión. Consoli, llévate a la policía que entramos y le rompemos la cabeza a unos cuantos santafesinos. Fueron las palabras escuchadas. Hubo roturas de vidrio en el estadio Tatengue, de milagro no hubo heridos, y en el segundo tiempo Argentino Junior lo dio vuelta, ganando 2-1. Finalmente, con estos beneficios enumerados, se llegó al último partido con las posibilidades intactas de Argentino Junior. Es indudable la ineptitud de quienes dirigieron los destinos de la institución para no defender con estos hechos a San Lorenzo, pero ya lo habían demostrado al inicio de la temporada, ¿no? Cuando Claudio Marangoni vino de Inglaterra a regalarse a San Lorenzo y le dijeron que no, ¿no es cierto? Después vamos a escuchar un audio de Vicente Bonina que dice que Marangoni no vino a hablar con ellos, sino vino a hablar con Anán pocos meses antes de entregar el mandato a Vicente Bonina, ganador de las elecciones. Lo concreto es que se contrataron jugadores como exjugadores, como el Chapa Zunier, Armando Capurro, Omar La Rosa y José Luis Ceballos, entre otros. También los arbitrajes polémicos durante todo el torneo fue la clave del descenso de San Lorenzo, como los casos de Teodoro Nitti, Arturo Andrés Iturralde y Claudio Busca, que perjudicaron con sus, vamos a llamar, errores a San Lorenzo, y con los cuales, atención a esto, San Lorenzo llevaba 3 torneos sin ganar, y que en este Metropolitano 81 estos 3 jueces nos dirigieron 9 partidos, más de la cuarta parte del campeonato, y tampoco ganamos un partido. Con el agravante que en la mitad de esos encuentros hubo fallos polémicos contra San Lorenzo de Almagro. Llevaría varias páginas enunciar los terribles bombeos. Nosotros lo estamos dictando siempre en el taller de historia de San Lorenzo, pero lo de Busca contra Independiente fue alevoso, ¿no es cierto? En la cancha de Vélez, cuando Fren, jugador de los rojos, se tira como un arquero para sacar una pelota que traía el empate de San Lorenzo y Busca de frente a la jugada, no dijo nada, era un penal clarísimo. Ante Vélez, pero en la quema, Barraza ignora un clarísimo penal de Landaburu, arquero de Vélez, a Delgado, cuando lo estaba aludiendo para convertir el segundo gol de San Lorenzo, empataron 1-1. Las declaraciones de Landaburu se manda preso solo en el diario Clarín. Dice, no, a mí, yo no fui a la pelota, pero me parece que lo alcancé a rozar a Delgado. O sea, el mismo arquero de Vélez reconocía que había sido penal. Con Ferro Caballito, sobre la hora, de esos goles que significan gol y termina el partido. Roquia convierte el gol de cabeza sobre la hora, cometiéndole una clara infracción al gringo Escota y a Omar La Rosa, cuando se eleva y hace el gol con el 2-1, y Calabria marcó el centro del campo y el final del partido. Tampoco se quedan atrás otros lamentables arbitrajes en ese año, como Arturo Andrés Iturralde, ¿no es cierto? Otro de los personajes que se cansó de bombearnos, y Abel Nieco, que ganamos un partido solo con Nieco en 3 campeonatos, ¿no es cierto? Las lesiones del Tano Colamini y Mario Ricci en varios partidos que no pudieron ser de la partida en la segunda rueda fueron atenuantes. Es indudable que, esto se lo discuto a cualquiera, que más allá de los errores institucionales, San Lorenzo fue perjudicado para descender por causa extrafutbolística. Es verdad que el primer equipo no anduvo bien, no estuvo a todas las circunstancias,
pero era claramente superior a equipos como Talleres, Argentino Junior, el mismo Huracán, Sarmiento de Junín, Platense, por citar algunos que se salvaron del descenso. Fíjense que San Lorenzo con 3 puntos más, con 3 empates, terminaba octavo de la tabla del fondo para abajo, ¿no es cierto? O sea, pasaba como a 5 equipos más. No cabe duda de todo eso que sucedió. Gobernaba la AFA Julio Humberto Grondona. Alguna vez escuché decir a Madera, Osvaldo Tinarelli, que Grondona se hizo famoso con San Lorenzo. El descenso de San Lorenzo y 2 años después de Racing le significó para decir mis gestiones se van al descenso los grandes y se salvan y salen campeones los equipos chicos. Había salido campeón Quilmes, Ferro, bajo el mandato de Julio Humberto Grondona. Después vino el manotazo de Ahogado, que no servía para nada, ir a protestar la mala inclusión de Ayer, una cosa que había que protestar antes de todo eso, porque esto como que algunos pretendían, dirigentes de aquella época, de San Lorenzo, que el partido se volviera a jugar, una cosa estúpida, es como que el profesor de la escuela secundaria te cambie la nota 5 años después, ¿no es cierto? Una locura total. Pero fue el manotazo de Ahogado, la gente yendo a la AFA pidiendo la desafiliarse, y un montón de cuestiones que se vivieron en todo esto. Y acá les paso un resumen antes de cerrar esta editorial. Ricardo Calore nos dirigió 5 partidos. San Lorenzo ganó 1, empató 1 y perdió 3. Abel Nieco lo dirigió 4 partidos. Ganamos 1, empatamos 1 y perdimos 1. Arturo Iturralde, 4 partidos nos dirigió. 3 empates y 1 derrota. Teodoro Nitti, 3 partidos, perdimos los 3 partidos. Entre los dirigentes, entre los arbitrajes, que ha habido polémica, ¿no es cierto? Carlos Espósito nos dirigió 2 y San Lorenzo perdió los 2 partidos. Por eso realmente está claro todo esto. Fíjense que un neutral, que no es de San Lorenzo, Carlos Aira, escribía que el Metropolitano del 81 no fue uno más. En los últimos años había sucedido algo que se entendía como normal, grandes peleando por no descender. Y así fue como Racing zafó de la Parca en el 76-77. En 1980 San Lorenzo Independiente salvó por poco. Y en el 81 estaba San Lorenzo complicado. Aquella temporada, decía Carlos Aira, se sumó Sarmiento de Junín a la máxima divisional. Luego del despido de Roberto Perfumo, el equipo bonaerense comenzó a sumar muchos puntos. La notable remontada de los verdes hackeaba las posibilidades de salvación de unos cuantos clubes, incluidos los 2 pesos pesados, decía Aira, como San Lorenzo y Estudiantes de La Plata, hasta que estalló la bomba. El lunes 27, la revista Semanario de Junín publica un título catástrofe, Fosa común para Sarmiento y Colón. Por iniciativa del titular argentino Junior, Próspero Consoli tuvo una sugestiva y misteriosa reunión. En ese importante conclave tomaron parte los presidentes Seijo de Huracán, Giannini de Platense y Hércules Julián. Consoli habría sugerido que ninguno de nuestros clubes debe descender. Si tiene que caer alguno, que sean Sarmiento y Colón. Por lo tanto, vamos a colocar cierta cantidad de dinero para incentivar o sobornar a quien sea contra que estos clubes se vayan a la ley. La bomba detonó con inusitada fuerza. Al domingo siguiente se enfrentaban Sarmiento y Argentino Junior. La previa se vivió bajo un clima de guerra. Cuenta quienes conocen la trama a la que la tarde anterior del partido, un emisario del conclave llegó al oeste bonaerense para tocar a quien sea. La movida fue descubierta y desbaratada violentamente. El domingo 2 de agosto del 81 se jugó bajo un clima de guerra en Junín. Antes de salir a jugar al campo de juego, el himno nacional sonó por los altoparlantes. Con el partido reiniciado se vivió una situación impensada. El tétrico asesino Guillermo Suárez Mason, jefe del primer cuerpo de ejército y hombre fuerte argentino junior, fue echado de la platea de Vaperón allá en Junín. Ganó Sarmiento 4-3 con un polémico arbitraje de Abel Nieco. Pero todas estas irregularidades que lamentablemente San Lorenzo viene sufriendo de adentrado en los 60, la falta de
de huevo en la AFA, creo que es nada más que yo podría citar a Balinio en el 72-74, la defensa a ultranza de la institución, en la AFA. Pero después perdimos 9-1 con Independiente, luego el 63, y los demás clubes le dieron la razón a Independiente en el comité ejecutivo. Soliva no supo cómo defender a San Lorenzo. Entonces, bueno, esto es reiterativo, vimos el triangular con Sabino, vimos tantas cosas que fueron pasando, que San Lorenzo tendría que tener hoy mínimo 5 campeonatos más ganados. Pero bueno, queríamos recordar esta situación. Vamos a compartir, nosotros en el 2008 le hicimos una entrevista a Vicente Bonina, que fue el presidente en el año 81 de San Lorenzo, extensa, casi 1 hora y media, que en alguna oportunidad hemos pasado cuando teníamos el programa 3 horas. Hoy hemos elegido algunos minutos de este audio y otro que vamos a poner un rato después, de lo que involucra a San Lorenzo con la pérdida de categoría. Esto lo decía Vicente Bonina en su casa en Caballito, allá por el año 2008. ¿Serio la política de fútbol profesional de ese año 81? Ya usted ganando las elecciones. Por otro, recuerdo yo una promesa electoral que se había dicho que venía Tim como técnico y que Vittorio Cobo iba al departamento de fútbol. No, después contratamos a Cobo. Sí, pero se había hablado de eso. Sí. Que venía, la promesa era Tim, técnico de San Lorenzo, y Vittorio Cobo, que era una gloria de la institución, al departamento de fútbol. Después todos prefirieron a Cobo. Todos lo prefirieron a Cobo. Todo, hasta que después vino Lorenzo y la política de incorporaciones, porque por ejemplo lo cuestionado de siempre son las llegadas de Capurro, de Suñé, de La Rosa, que inclusive, esto lo sé de buena fuente, Marangoni, que venía del fútbol inglés, lo vendió, ¿no? Claro, lo vendió un día antes. No, pero Marangoni ya había, vino a regalarse a San Lorenzo, pedía $40.000, creo que Balinio le dijo que era mucha plata, y después trajeron a Suñé ese dinero. Sí. ¿Quién diseñó esa política de esa no, pero ya en el 81, ya por el mandato de ustedes? No, pero Anacha había vendido a Barangoni una semana antes. No, está bien, pero después eso no, Marangoni se va y se testigó con Aná. Juega en el fútbol inglés y a principios del 81, que después firmó por Huracán Marangoni se ofrece a San Lorenzo. Sí. Le pide $40.000 a Balinio y Balinio le dice que es mucha plata, que tenemos al pibe Rinaldi, por Juan Rinaldi. Sí. Y después San Lorenzo trae a Suñé. Digo, ¿quién diseña ya en el 81, en el mandato, quién diseña esa política de fútbol profesional? De decir, queremos a Suñé, Capurro y La Rosa. Bueno, entre todos. Balinio, Larandal también y Aldo Rodríguez también, y Gil también. Gil era el secretario federal. ¿Y usted tenía opinión en esas incorporaciones? Sí. ¿Quién los pidió esos jugadores? No sé, no me acuerdo. Sé que yo le chillé a Nan por Marangoni, porque yo lo quería Marangoni. Claro, pero Marangoni después vino a ofrecerse, le comienzo el mandato suyo. Sí, pero después Nan le dijo que no. Pero yo estaba gobernando usted, yo digo 81. No. Cuando Marangoni estaba en el tema, Anán, una semana antes de yo asumir, ya él le había dicho andate. Se habían roto las relaciones con Marangoni. Tal es así que yo no encuentro a Anán, viste, conociste vos, Inclán, entrando por Inclán, estaban las canchas ahí, y le digo, Anán, ¿qué me hiciste? Lo encuentro ahí, Anán. Digo, ¿qué me hiciste? ¿Por qué lo sacaste a Marangoni? ¿Y por qué? No me acuerdo qué me dijo, no puedo,